Bienvenidos, mis queridos amigos, al culebrón más esperado del año, el reinado de Gustavo Petro. Hoy desentrañamos el capítulo donde el presidente Gustavo Petro se corona como el rey del drama y la controversia. Agárrense las arepas, que esto va con mucha salsa. Comencemos. Y no hay duda, amigos, si la misoginia fuera deporte olímpico, Gustavo Petro estaría en el podio. Este hombre lanza comentarios que harían sonrojar hasta el más rudo de los personajes de Sin Tetas No Hay Paraíso. Y es que para Gustavo Petro, las mujeres periodistas son más personajes de ficción que profesionales de la información. Mi gente, qué manera de mezclar reality, ¿no? En este gran teatro que es la política colombiana, Gustavo Petro no solo actúa, es el director, el guionista y a veces parece ser también el crítico. Cada declaración suya es como un nuevo acto en una obra donde el guión cambia más rápido que las tendencias en X. Aquí Gustavo Petro maneja el escenario con la destreza de un mago, pero en vez de conejos saca controversias de su sombrero. Su última obra maestra incluye desacreditar a la prensa con un flair dramático, comparando a las periodistas con las reinas de la mafia televisiva, como si estuviera en un crossover entre El Padrino y Narcos. Imagínense la escena, Gustavo Petro en el podio con la seriedad de un actor shakespeariano, declamando que estas periodistas no informan, sino que dirigen su propio show de intrigas y poder. Esto es más enredado que los audífonos que encuentras en el fondo de tu mochila. Este acto tiene de todo, dramatización. Petro acusa a los medios de ser parte de un gran guión, donde ellos mismos son los villanos orquestando el caos como si cada titular fuera un episodio de una telenovela donde el malo siempre tiene un plan B. ¿Qué dirá Gustavo Petro la próxima vez? ¿Será una crítica a los noticieros como si fueran telenovelas mal escritas? ¿O tal vez una nueva teoría de conspiración donde los periodistas son los nuevos agentes encubiertos? Aquí tenemos a un presidente que usa la plataforma de la comunicación para comunicar que no se debe confiar en los comunicadores. Es como si un chef te dijera que no comas lo que cocina porque está sazonado con drama. Justo cuando piensas que la trama no puede complicarse más, Gustavo Petro introduce un nuevo personaje o un plot twist, como es el caso de los audios filtrados o las supuestas muñecas de la mafia, manteniendo a su audiencia en un constante estado de no puede ser. En este teatro del absurdo, Gustavo Petro no solo quiere ser el protagonista, quiere escribir, dirigir y si pudiera, también vender las palomitas. Su estrategia parece ser mantener a todos tan entretenidos o enfurecidos con su retórica que olviden preguntarse si detrás de tanto drama hay alguna sustancia. Y así que en este acto del teatro del poder, Petro sigue en la escena, el público sigue dividido entre los que piden bis y los que quieren que bajen el telón. Pero una cosa es segura, en el show de Petro el espectáculo debe continuar y todos estamos invitados, queramos o no, a este drama político donde cada día trae un nuevo acto y todos nos preguntamos cuál será el próximo giro en esta trama. Y hablando de guiones, ¿quién necesita a Shakespeare cuando tienes a Gustavo Bolívar como asesor? Petro parece más interesado en escribir la próxima temporada de Pandilla, Guerra y Paz que en gobernar. Gobernar es para los aburridos, ¿verdad, Gustavo Petro? Si la política fuera un circo, Gustavo Petro sería el maestro de ceremonias, el ilusionista que hace desaparecer elefantes en salones de té. Ahora veamos cómo Petro, el gran ilusionista, saca conejos de su sombrero para distraernos. No son conejos cualquiera, no son conejos que cambian de color, de tamaño y hasta de opinión. Gustavo Petro lanza ideas como quien suelta globos en una feria, observando cuál se eleva más alto, reformas radicales, cambios constitucionales y ahora la última moda, inversiones forzadas. ¡Qué manera de innovar! Es como si dijera, miren este globo brillante, mientras la economía se desinfla en otro rincón. Aquí el presidente es un verdadero filósofo de la distracción, argumentos que suenan profundos, pero que, al examinarlos, son más vacíos que una promesa de campaña. Vamos a desmantelar el crimen, dice Gustavo Petro,
mientras algunos piensan que más bien está desmantelando la lógica económica con políticas que parecen sacadas de un manual de cómo no gestionar una economía. Cada controversia, cada escándalo es una nueva cortina de humo. Problemas en la familia presidencial, hablemos de otra cosa. Críticas por parte de la prensa, atacamos a los medios. Es el clásico truco de mira para allá mientras aquí recrudece el verdadero quiso. Pero no se equivoquen, su obra maestra no es solo distraer. Con políticas que algunos expertos califican de peligrosas como la inversión forzosa, Petro parece estar jugando a ser un arquitecto que desarma la casa para ver si puede construir un castillo en el aire. La idea de usar el ahorro público para financiar sectores específicos podría parecer noble, pero es como usar la madera de las paredes para avivar el fuego de la chimenea. Con cada nueva política económica hay quien ve no un camino hacia la prosperidad, sino un descenso hacia la pobreza. Es como si Petro estuviera dirigiendo una obra titulada El Gran Empobrecimiento, donde cada acto es más sorprendente que el anterior. Y en este teatro las mujeres no se salvan del drama, desde la terna de mujeres para la fiscalía hasta las controversias familiares que terminan en el ojo público. Petro maneja el tema con la delicadeza de un elefante en una cristalería. Presenta mujeres para altos cargos, sí, pero luego las controversias familiares y las comparaciones dramáticas las colocan en una vitrina de no honor, sino de escarnio. Bravo, maestro del desastre, Gustavo Petro. En este circo político, Petro no solo distrae con una mano mientras con la otra ejecuta su acto. Él te vende el boleto, te hace reír con el payaso y cuando te das cuenta estás aplaudiendo en medio de un acto donde el país mismo parece ser el conejo que desaparece. ¡Qué espectáculo, señores! ¡Qué espectáculo! Gustavo Petro no solo quiere ser presidente, sueña con ser el caudillo de una nueva era. Su amor por Nicolás Maduro y su desprecio por la separación de poderes nos muestran un hombre que ve la democracia como un obstáculo en su telenovela. Si hay algo que Gustavo Petro detesta más que la oposición, es la prensa libre. Las periodistas, esas guerreras de la verdad, se han convertido en su blanco favorito. Pero, ¿dónde están las voces de las feministas del gobierno? Mudos testigos de un ataque que ni en la reina del flow se vería. Gobierne, señor presidente, deje de lado las telenovelas y dedíquese a lo que le pagamos. Colombia necesita un líder, no un novelista. Es hora de que Petro cambie el guión. En lugar de escribir episodios dramáticos donde cada día hay un nuevo villano o una nueva crisis inesperada, ¿qué tal si se enfoca en una serie de capítulos donde cada uno representa un logro tangible? Un capítulo sobre la reforma educativa, otro sobre la recuperación económica y quizás uno sobre la paz que no termine en más violencia. Petro tiene a su disposición un elenco real, el pueblo colombiano, que no necesita de más dramas sino de soluciones, que sus personajes sean los ministros y funcionarios que trabajan por el bienestar y no por el siguiente escándalo. Que su legado no sea una serie de desastres, sino una historia de éxito. Imagina un final donde las calles no son escenarios de protestas, sino de celebraciones por el empleo, la seguridad y la innovación. Un final donde Made in Colombia sea sinónimo de calidad y no de controversia. Gobernar es un arte, sí, pero no de la ficción. Es el arte de la negociación, de la estrategia y sobre todo de la ejecución. Petro tiene la paleta y los colores. Ahora necesita pintar un cuadro que todos los colombianos quieran colgar en su sala, no uno que prefieran olvidar en el ático. Si Petro se dedica a gobernar con la misma pasión con la que critica y se defiende, podría recibir aplausos no solo de sus seguidores, sino de la crítica más feroz. La historia, que su gobierno sea una obra maestra de la política y no una tragicomedia. Así que, presidente Gustavo Petro, la invitación está hecha. Tome la pluma de la gobernanza y escriba un bestseller donde cada página sea mejor que la anterior, donde el pueblo sea el protagonista
y donde el desarrollo, la paz, la justicia no sean solo palabras, sino capítulos vividos y celebrados. A gobernar, Gustavo Petro, que el país no es un set de televisión, sino el hogar de millones que anhelan un buen director. Y así que, queridos espectadores, esperemos que Gustavo Petro cambie el canal de su administración, que deje el drama para las noches de Caracol TV y se ponga las pilas, porque Colombia, esta hermosa patria, merece un protagonista que construya y no que destruya. Hasta la próxima, amigos.